¿Te han dicho alguna vez que Géminis es el signo más divertido y entretenido para tener una relación? ¿Que nunca te vas a aburrir con ellos porque siempre tienen algo nuevo que contar? Pues déjame destrozar esa fantasía ahora mismo. Géminis puede ser el compañero más emocionante, hasta que se aburre. Y cuando un Géminis se aburre, no busca entretenimiento en Netflix, lo busca en otras personas. Te voy a contar la historia de Carmen, una mujer de 39 años que llevaba 8 años casada con un Géminis. Es la persona más inteligente y divertida que conozco, me decía. Siempre me hace reír, siempre tiene historias increíbles, siempre está planeando cosas nuevas para hacer juntos. Parecía el matrimonio perfecto, hasta que un día Carmen descubrió que su entretenido esposo mantenía conversaciones íntimas simultáneamente con 4 mujeres diferentes en aplicaciones de mensajería. Cuando lo confrontó, él no lo negó. Simplemente le dijo: «No significa nada, solo me gusta hablar con gente interesante». Ahí está la clave. Para Géminis, la infidelidad no es emocional ni física principalmente, es intelectual, es un entretenimiento. Y eso, querida audiencia, es mucho más peligroso de lo que imaginas. Factor 1. Impulsividad sin filtros. Pensé después de actuar. Empecemos por lo más básico pero devastador. Géminis tiene el cerebro más rápido del zodíaco, pero también el autocontrol más débil. Su mente procesa oportunidades a la velocidad de la luz, pero las consecuencias, esas las procesa después. Conocí el caso de Diego, un Géminis de 41 años, padre de familia, casado hace 15 años. Una noche salió con compañeros del trabajo a celebrar un proyecto exitoso. En el bar se encontró con Sofía, una antigua compañera de universidad que no veía hace 10 años. La conversación fue increíble. Sofía recordaba anécdotas que él había olvidado. Le contaba chistes que lo hacían reír como no lo hacía en meses. Hablaban de temas profundos e interesantes. Cuando el grupo se fue, Diego y Sofía siguieron hablando. «Solo 5 minutos más», se dijo. 5 minutos se convirtieron en 2 horas. 2 horas se convirtieron en «vamos a otro lugar más tranquilo». Y antes de que Diego pudiera procesar realmente lo que estaba pasando, estaba en una situación que nunca había planeado. ¿La parte más peligrosa? Diego no salió esa noche pensando en ser infiel. Ni siquiera estaba insatisfecho en su matrimonio. Simplemente su cerebro Géminis procesó conversación estimulante, mujer interesante, oportunidad, y actuó antes de que su conciencia pudiera gritar «alto». Cuando llegó a casa a las 3 a.m., recién ahí Diego se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Géminis no planifica la infidelidad. Simplemente tropieza con ella mientras su cerebro está ocupado en otras cosas. Factor 2. Horror a la monotonía. Prefiero el caos a la rutina. Aquí viene el factor más letal de todos. Géminis literalmente no puede funcionar en rutinas predecibles. Para ellos, la rutina no es comodidad, es muerte lenta. Y cuando sienten que están muriendo lentamente, van a resucitar como sea. Te cuento sobre Andrea, una mujer de 45 años casada con un Géminis durante 12 años. Los primeros años fueron espectaculares. Viajes espontáneos, cenas en lugares diferentes cada semana, conversaciones hasta las 3 a.m. sobre los temas más variados. Pero con el tiempo, como pasa en todos los matrimonios, establecieron rutinas. Desayuno a las 7, trabajo, llegar a casa, cenar viendo las noticias, dormir a las 10. Los fines de semana, supermercado, limpieza, visitas familiares. Las vacaciones, siempre el mismo hotel en la playa. Andrea pensaba que habían encontrado estabilidad. Su esposo Géminis pensaba que había caído en una prisión. Primero fueron pequeñas rebeldías. Se quedaba despierto hasta tarde navegando en Internet. Comenzó a llegar tarde del trabajo sin explicaciones claras. Empezó a mencionar constantemente a compañeros de oficina que organizaban actividades interesantes. Luego escaló. Empezó a salir los viernes con el equipo a lugares que cambiaban cada semana. Andrea nunca estaba invitada porque eran cosas del trabajo.
En realidad, su esposo había encontrado un grupo de solteros que hacían exactamente lo que él necesitaba. Cosas impredecibles. La infidelidad llegó cuando en una de esas salidas conoció a Paola, una mujer divorciada que organizaba actividades diferentes cada fin de semana. Paintball un sábado, clases de salsa el siguiente, excursiones a lugares nuevos, fiestas temáticas. Para él, Paola no era otra mujer. Paola era la antítesis de la rutina que lo estaba asfixiando en casa. Géminis infiel no está buscando otra persona. Está huyendo de la predictibilidad. Factor 3. Curiosidad insaciable. ¿Cómo será estar con alguien diferente? La curiosidad de Géminis es como un músculo que necesita ejercicio constante. Cuando no tienen nuevas experiencias que explorar, comienzan a fantasear con experiencias prohibidas. Y para Géminis, la línea entre fantasear y experimentar es peligrosamente delgada. Déjame contarte sobre Ricardo, un Géminis de 37 años, felizmente casado, sin problemas matrimoniales aparentes. Pero Ricardo tenía una peculiaridad. Coleccionaba historias de vida. Le fascinaba conocer a personas diferentes, entender cómo pensaban, cómo vivían, qué los motivaba. Esto comenzó de manera inocente en redes sociales. Ricardo comentaba publicaciones de desconocidos, iniciaba conversaciones casuales, preguntaba sobre experiencias de vida diferentes a la suya. Era como un antropólogo aficionado estudiando la diversidad humana. Gradualmente, estas conversaciones se volvieron más personales. Ricardo comenzó a intercambiar mensajes privados con varias mujeres, siempre con la excusa de conocer perspectivas diferentes. Hablaba con una artista sobre creatividad, con una ejecutiva sobre liderazgo, con una terapeuta sobre psicología humana. La transición hacia la infidelidad emocional fue tan gradual que Ricardo no se dio cuenta cuando sucedió. Un día se descubrió esperando ansiosamente los mensajes de Luna, una escritora que vivía en otra ciudad. Sus conversaciones habían evolucionado de intercambio intelectual a intimidad emocional. Cuando Luna le propuso conocerse en persona durante un viaje de trabajo, Ricardo se enfrentó a la pregunta que había estado evitando. ¿Esto era simple curiosidad intelectual o algo más? La curiosidad ganó. Ricardo justificó el encuentro como conocer a una mente interesante en persona. Por supuesto, ese encuentro se convirtió en algo que nunca había planeado. La curiosidad de Géminis puede comenzar como sed de conocimiento y terminar como traición emocional. Factor 4. Necesidad de admiración intelectual. Quiero que alguien celebre lo brillante que soy. Este factor es crucial. Géminis no solo necesita conversaciones inteligentes, necesita que alguien reconozca y celebre su inteligencia. Necesita sentir que su mente rápida y sus ideas creativas son admiradas y valoradas. Piensa en Claudia, una mujer casada con un Géminis durante 16 años. Al principio, ella se fascinaba con la mente de su esposo, sus ocurrencias ingeniosas, sus análisis profundos, su capacidad para conectar ideas aparentemente no relacionadas. Pero con el tiempo, Claudia se acostumbró. Cuando su esposo llegaba emocionado contando una idea brillante que había tenido en el trabajo, ella respondía con un qué interesante, sin levantar la vista del teléfono. Cuando él hacía conexiones intelectuales fascinantes durante conversaciones, ella ya no se sorprendía. Para Claudia era normal. Su esposo siempre había sido inteligente, pero para él era devastador. Se sentía como un comediante actuando frente a una audiencia que ya había escuchado todos sus chistes. Entonces llegó Valentina, una nueva colaboradora en su proyecto de trabajo. Cuando él explicaba conceptos complejos, ella lo escuchaba con los ojos brillantes. Cuando él hacía bromas inteligentes, ella se reía con ganas genuinas. Cuando él conectaba ideas de maneras creativas, ella decía, «Increíble, ¿cómo se te ocurrió eso?». Por primera vez en años, alguien lo veía como el genio que él sabía que era. Alguien celebraba su inteligencia como si fuera la primera vez que la descubriera. La aventura intelectual que desarrolló con Valentina comenzó con admiración genuina por su mente, y para un Géminis que había estado sintiéndose intelectualmente invisible en casa, esa admiración
fue más adictiva que cualquier droga. Géminis sin admiración intelectual es como un artista sin aplausos. Eventualmente va a buscar un público que aprecie su talento. Factor 5. La infidelidad como juego mental. A ver si soy lo suficientemente inteligente para esto. Aquí llegamos al factor más perturbador y específico de Géminis. Para algunos de ellos, la infidelidad no es emocional ni física, es intelectual. Es un puzzle complejo que necesitan resolver, un juego mental que necesitan ganar. Conocí la historia más escalofriante que he escuchado sobre este tema. Marcelo, un Géminis de 43 años, desarrolló lo que él mismo describió como el experimento social más fascinante de su vida. Marcelo había descubierto que podía mantener conversaciones simultáneas con múltiples mujeres en diferentes aplicaciones, creando personalidades ligeramente diferentes para cada una. No era que quisiera engañar a su esposa por falta de amor, sino que estaba fascinado con su propia capacidad para manejar múltiples narrativas paralelas. Para Marcelo, era como jugar ajedrez en 5 tableros simultáneamente. Cada mujer conocía una versión de él. Con una era el intelectual profundo, con otra el aventurero espontáneo, con la tercera el romántico sensible. La habilidad mental requerida para mantener todas estas versiones coherentes y separadas era para él embriagadora. No buscaba sexo ni romance. Buscaba el subidón intelectual de demostrar que podía manipular múltiples realidades sin que ninguna se contaminara con las otras. Cuando su esposa descubrió los mensajes, Marcelo le explicó con genuina emoción la complejidad de lo que había logrado. Para él, era como explicar una obra de arte que había creado. Para ella, era descubrir que había estado casada con un psicópata emocional. El problema es que Géminis puede estar tan fascinado con la mecánica de la traición que olvida completamente el daño emocional que causa. Para ellos, las personas se convierten en piezas de un juego mental fascinante. Géminis puede ser infiel no por pasión o venganza, sino por pura curiosidad intelectual sobre su propia capacidad de manipulación. Factor 6. Rechazo al control. Nadie me dice lo que puedo o no puedo hacer. La independencia de Géminis no es negociable. Cualquier intento de control o limitación de su libertad es percibido como una declaración de guerra, y cuando Géminis está en guerra, usa todas las armas a su disposición. Te cuento sobre Elena, una mujer que cometió el error clásico de tratar de domesticar a su esposo Géminis. Comenzó con cosas pequeñas. ¿Por qué necesitas salir tanto con tus amigos? ¿No puedes quedarte en casa conmigo esta noche? Me gustaría que me dijeras exactamente dónde vas a estar. Para Elena, estas eran expresiones normales de cariño y preocupación. Para su esposo Géminis, eran cadenas que gradualmente lo estaban asfixiando. La reacción inicial fue pasivo-agresiva. Él aceptaba quedarse en casa, pero se mostraba claramente infeliz. Aceptaba reportar sus movimientos, pero con una actitud de resentimiento creciente. Luego escaló a rebelión activa. Comenzó a salir sin avisar, a llegar tarde sin explicaciones, a ser deliberadamente vago sobre sus actividades. Estuve por ahí se convirtió en su respuesta favorita. La infidelidad llegó no porque encontrara a alguien mejor, sino como el acto de rebelión definitivo. Era su manera de demostrar que Elena no tenía control real sobre él. Era su declaración de independencia emocional. Cuando Elena descubrió la aventura, él le dijo algo devastador. Esto es lo que pasa cuando tratas de ponerme en una jaula. Siempre voy a encontrar la manera de salir. Géminis controlado no se vuelve obediente, se vuelve creativamente rebelde. Y la infidelidad es su forma más efectiva de rebelión. Factor 7. Vida social intensa versus pareja casera. Si no vienes conmigo, iré con alguien que sí quiera. Géminis necesita estimulación social constante como el aire que respira. Cuando su pareja no puede o no quiere acompañarlo en esa vida social intensa, Géminis no se queda en casa deprimido, encuentra compañía alternativa. Imagínate a Roberto, un Géminis de 40 años, casado con una mujer introvertida que prefería las noches tranquilas en casa. Los primeros años, Roberto trató de adaptarse. Reducía sus salidas, rechazaba invitaciones sociales,
Intentaba encontrar actividades caseras que pudieran disfrutar juntos, pero gradualmente Roberto comenzó a sentirse socialmente asfixiado. Necesitaba conversaciones estimulantes, ambientes dinámicos, la energía que solo se encuentra en grupos de personas interesantes. Comenzó a salir solo, siempre invitando a su esposa, pero sabiendo que ella diría que no. Al principio, Roberto se limitaba a bares con amigos cercanos, pero gradualmente su círculo social comenzó a incluir personas nuevas, especialmente mujeres solteras que compartían su amor por la socialización. La línea se cruzó cuando Roberto conoció a Carmen, una mujer divorciada que organizaba reuniones sociales temáticas, noches de trivia, fiestas de disfraces, cenas con debates sobre temas actuales. Carmen no solo compartía la necesidad de socialización de Roberto, sino que la organizaba profesionalmente. Para Roberto, Carmen no era otra mujer romántica. Carmen era su alma gemela social, la persona que entendía su necesidad de estimulación grupal constante. La aventura emocional que se desarrolló entre ellos no fue resultado de atracción física inicial, sino de compatibilidad social perfecta. Roberto finalmente había encontrado a alguien que no solo toleraba su extroversión, sino que la celebraba y la potenciaba. Géminis, socialmente incompatible con su pareja, no renuncia a su naturaleza social. Encuentra a alguien que sí la comparta. Factor 8. Adicción al coqueteo digital. Es solo una conversación, no significa nada. En la era digital, Géminis ha encontrado el paraíso de la infidelidad sin consecuencias aparentes. Para ellos, el coqueteo online no es traición real, es entretenimiento intelectual. Pero esa distinción mental puede ser devastadoramente peligrosa. Déjame contarte sobre Patricia, una mujer que descubrió que su esposo Géminis mantenía conversaciones coquetas simultáneas con más de 10 mujeres en diferentes plataformas. No era sexting explícito, era algo mucho más sutil y, por lo tanto, más adictivo. Su esposo había desarrollado un sistema casi profesional. Utilizaba Instagram para conectar con mujeres que compartían sus intereses, Facebook para reconectar con conocidas del pasado, WhatsApp para conversaciones más íntimas y aplicaciones de citas solo para ver qué hay disponible. Cada conversación tenía su propia personalidad y ritmo. Con unas hablaba de filosofía, con otras de humor, con algunas compartía problemas personales. Para él no era engaño porque nunca había quedado con ninguna en persona. El problema es que estas conversaciones digitales estaban satisfaciendo necesidades emocionales que su esposa había dejado de satisfacer: admiración, curiosidad intelectual, la emoción de conquistar mentes nuevas. Gradualmente, estas conexiones digitales se volvieron más importantes para él que las conversaciones con su esposa. Llegaba a casa ansioso por continuar las conversaciones que había dejado pendientes durante el día. La transición a infidelidad física ocurrió casi por accidente. Una de sus amigas digitales estaba de paso por su ciudad y sugirió conocerse solo para tomar un café y poner cara a tantas conversaciones interesantes. Por supuesto, ese café se convirtió en algo que él había estado negando que podía pasar: la materialización de meses de intimidad emocional digital. Géminis cree que puede mantener la infidelidad digital separada de la realidad física, pero las emociones no entienden de fronteras tecnológicas. Factor 9. Búsqueda de adrenalina emocional. Necesito sentir que algo emocionante puede pasar. Géminis vive de emociones intensas y cambios constantes. Cuando su vida se vuelve emocionalmente plana, no busca terapia o hobbies nuevos. Busca situaciones que les devuelvan esa adrenalina emocional que tanto necesitan. Conocí el caso de Fernando, un Géminis de 44 años con una vida aparentemente perfecta. Matrimonio estable, hijos sanos, trabajo seguro, situación económica cómoda. Pero Fernando se estaba muriendo de aburrimiento emocional. Su vida era tan predecible que podía adivinar exactamente cómo sería cada día de los próximos 5 años. No había sorpresas, no había riesgos, no había esa sensación de no sé qué va a pasar después
que su alma Géminis tanto necesitaba. Fernando comenzó a buscar adrenalina en lugares cada vez más peligrosos. Primero fueron inversiones financieras riesgosas, luego deportes extremos, después juegos de apuestas online. Pero nada le daba la adrenalina sostenida que necesitaba hasta que conoció a Valeria en un seminario de trabajo. Valeria era todo lo que su vida no era: impredecible, apasionada, llena de dramas e historias intensas. Para Fernando, Valeria no era una mujer atractiva. Era una montaña rusa emocional que había estado extrañando durante años. La aventura que desarrolló con Valeria no era sobre amor o sexo. Era sobre volver a sentir que su vida tenía elementos de riesgo y emoción. Era sobre despertar cada mañana sin saber exactamente qué sorpresa emocional podría traer el día. Cuando su esposa descubrió la relación, Fernando le dijo algo que la devastó. No es que no te ame, es que contigo mi vida es demasiado segura y yo necesito sentir que estoy vivo. Géminis, emocionalmente aburrido, va a crear drama donde no lo hay, y la infidelidad es el drama más accesible y emocionante que pueden generar. Antes de revelar el último y más peligroso factor de todos, necesito que me cuentes algo en los comentarios. ¿Has vivido alguna de estas situaciones? ¿Eres Géminis y te has identificado con alguna? O tal vez tienes una pareja Géminis y ahora estás empezando a entender ciertas cosas. Las historias que han compartido otras personas aquí son realmente reveladoras. Y tranquilo, aquí no juzgamos a nadie. Todos tenemos nuestras razones. Factor 10. Dualidad emocional extrema. Puedo amarte y engañarte al mismo tiempo. El último factor es el más perturbador de todos. La capacidad única de Géminis para compartimentar emociones completamente. Pueden amar genuinamente a su pareja mientras mantienen aventuras paralelas, sin sentir que hay contradicción alguna. Esta historia me la contó Sandra, una mujer que había estado casada 18 años con un Géminis que la engañó durante los últimos 5 años del matrimonio. Cuando finalmente descubrió la infidelidad, lo que más la devastó no fue la traición en sí, sino algo mucho más perturbador. Su esposo había mantenido 3 relaciones paralelas durante 5 años y Sandra pudo comprobar que en ningún momento había dejado de ser cariñoso, atento y aparentemente enamorado de ella. No había señales claras de engaño, porque para él realmente no había engaño emocional. En su mente Géminis tenía 4 vidas emocionales completamente separadas. Sandra era su compañera de vida y madre de sus hijos. María era su conexión intelectual y confidente. Laura era su escape romántico y aventurero. Carmen era su amiga íntima y cómplice de secretos. Cada mujer satisfacía una parte diferente de su personalidad múltiple. Para él, no eran traiciones, sino complementos necesarios para su naturaleza compleja. Cuando Sandra lo confrontó, él le dijo algo que ella nunca olvidará. No entiendes, yo te amo a ti de una manera, amo a María de otra manera diferente, a Laura de otra forma distinta. Son amores diferentes, no competitivos. Para Sandra, esto era la justificación más cruel y narcisista que había escuchado. Para él, era una explicación lógica de cómo su mente funcionaba naturalmente. El Géminis infiel no siente que está traicionando a alguien, siente que está siendo fiel a todas las versiones de sí mismo que necesitan diferentes tipos de amor y estimulación. Esta capacidad de dualidad emocional hace que Géminis sea potencialmente el signo más peligroso para relaciones monógamas, porque pueden mantener múltiples conexiones emocionales profundas sin sentir conflicto interno. La verdad compleja sobre Géminis. Entonces, ¿cuál es la conclusión devastadora? Que Géminis no es infiel por ser inmoral o malo. Es infiel porque su mente y su corazón funcionan de manera fundamentalmente diferente al resto de los signos. Mientras otros signos buscan una persona que satisfaga todas sus necesidades emocionales, Géminis naturalmente busca múltiples fuentes de estimulación. Mientras otros signos sienten culpa y conflicto cuando tienen conexiones emocionales fuera de su relación principal, Géminis puede sentir esas conexiones como naturales y complementarias.
¿Es esto una justificación? Absolutamente no. Es una explicación que puede ayudar a entender comportamientos que parecen incomprensibles completamente. La clave para mantener fiel a un Géminis no está en controlarlo o limitarlo. Está en ser lo suficientemente estimulante, variado y emocionalmente complejo para satisfacer su necesidad de múltiples tipos de conexión dentro de una sola relación. Si tienes una pareja Géminis, necesitas ser su mejor amigo, su confidente intelectual, su aventura emocional y su estabilidad al mismo tiempo. Es un trabajo de tiempo completo, pero es la única manera de competir con la tentación de que busque esas conexiones en personas diferentes. Y si tú eres Géminis, reconoce que tu necesidad de variedad emocional y estimulación múltiple es real, pero también reconoce que lastimar a las personas que amas para satisfacer esa necesidad no es aceptable. Encuentra maneras creativas y éticas de satisfacer tu complejidad emocional. Ahora quiero que me cuentes en los comentarios, ¿te identificaste con algo de esto? ¿Conoces algún Géminis así? Comparte tu historia real, cambia los nombres si quieres, pero cuéntanos qué pasó. Y si este video te abrió los ojos, compártelo con esa persona que necesita verlo. Nos vemos en el próximo.